Harold Peterson había dado la bienvenida a su nueva vecina, Mabel, con un pastel casero, solo para encontrarlo descartado en su basura horas después. Durante semanas, los coches de Mabel bloquearon el camino de entrada compartido, mientras sus fiestas mantenían despierta a la esposa de Harold por la noche. Cuando Martha, la esposa de Harold, se derrumbó con dolores en el pecho, los desesperados golpes de Harold en la puerta de Mabel fueron ignorados. Lo que Harold hizo después, nunca lo adivinarás. Harold Peterson no era un hombre que pidiera mucho en la vida. A los 78 años, el trabajador de la construcción jubilado había construido su vida en torno a placeres simples y rutinas tranquilas. Su casa suburbana había sido su santuario durante más de 4 décadas, un lugar donde él y su esposa, Martha, habían envejecido juntos. Su propiedad compartía un camino de entrada con la casa vecina que había estado vacante durante un tiempo. El cartel de «Se vende» de al lado había estado colocado durante solo 2 semanas cuando un elegante SUV entró en el camino de entrada. Harold observó desde su ventana, mientras una joven con ropa formal bajaba, con el teléfono pegado a la oreja. Mabel Winters había llegado y la vida en su tranquila calle estaba a punto de cambiar. Harold creía en dar la bienvenida a los nuevos vecinos correctamente. El día después de que Mabel se mudara, pasó la mañana horneando el pastel de manzana de la receta especial de Martha y lo llevó a su puerta. Mabel respondió vistiendo ropa deportiva, pareciendo molesta por la interrupción. Aceptó el pastel con apenas un gracias murmurado antes de cerrar la puerta. Esa noche, mientras sacaba su basura, Harold vio su pastel intacto en el bote de basura de Mabel, todavía en su envoltorio, tirado sin ser probado. El desaire dolió, pero Harold decidió no mencionarlo. Todos merecían una oportunidad para instalarse, pensó. En cuestión de días, sin embargo, la verdadera naturaleza de su nueva vecina se volvió imposible de ignorar. La primera fiesta comenzó un jueves por la noche. Los coches alineaban la calle mientras llegaban los invitados, con música pulsando tan fuerte que las fotos en las paredes de Harold vibraban. Martha, que sufría de insomnio, permaneció despierta hasta las 3 de la mañana, cuando finalmente se marcharon los últimos invitados. El siguiente fin de semana trajo una reunión aún más ruidosa. Mabel y sus amigos mostraron una completa falta de consideración por el camino de entrada compartido, a menudo bloqueándolo por completo. Harold se encontró atrapado varias veces, incapaz de llevar a Martha a sus citas médicas o hacer recados esenciales. Después de 3 semanas de interrupción, Harold decidió que era necesaria una conversación cordial. Esperó hasta el domingo por la mañana para hacerlo. Harold mantuvo un tono educado mientras explicaba la situación. Mencionó los problemas de salud de Martha y cómo ella necesitaba su descanso. Preguntó si Mabel podría mantener el volumen bajo después de las 10 en punto. La respuesta de Mabel destrozó cualquier esperanza de una resolución fácil. Le informó a Harold que esta era su casa y sugirió que deberían invertir en algunos tapones para los oídos si no podían soportar el ruido. Antes de que Harold pudiera responder, ella le cerró la puerta en la cara. La semana siguiente, Harold lo intentó de nuevo, esta vez abordando el problema del estacionamiento. Explicó cómo el camino de entrada bloqueado le impedía sacar su coche cuando lo necesitaba. Mabel lo interrumpió, diciéndole que dejara de ser un anciano problemático que odia que los jóvenes se diviertan. Las fiestas continuaron. El camino de entrada bloqueado se convirtió en una ocurrencia regular. La salud de Martha comenzó a sufrir por la constante interrupción del sueño.
Su medicación para la presión arterial no parecía estar funcionando tan eficazmente. Desesperado por una resolución, Harold se acercó a la asociación del vecindario y el presidente acordó hablar con Mabel, pero la intervención resultó infructuosa. Harold se sentía impotente. Por primera vez en 40 años, temía estar en su propia casa. El médico de Martha advirtió que el estrés constante y la privación del sueño podrían empeorar su condición cardíaca existente. Un martes por la noche, la situación alcanzó su punto de ruptura. Harold se había visto obligado a estacionar en la calle porque el coche de Mabel estaba bloqueando el camino de entrada nuevamente. Él y Martha estaban viendo la televisión cuando Martha de repente se agarró el pecho. Su rostro contorsionado de dolor luchaba por respirar mientras Harold corría a su lado. La ayudó a llegar a la puerta, prometiendo traer el coche, pero cuando salió, su corazón se hundió. La calle B estaba llena de coches de otra de las reuniones de Mabel. Su vehículo estaba completamente rodeado. Con el pánico aumentando, Harold corrió a la casa de Mabel. La música sonaba desde adentro mientras golpeaba desesperadamente la puerta. Gritó, explicando que Martha necesitaba atención médica inmediata. Podía ver luces encendidas y escuchar el ruido dentro, pero nadie le respondió. Durante 15 angustiosos minutos, Harold alternó entre revisar a Martha y tratar de llamar la atención de alguien en la casa de Mabel. Con Martha, ahora inconsciente, la desesperación de Harold alcanzó nuevas alturas. Corrió calle abajo, golpeando puertas y gritando por ayuda hasta que llegó a la casa de James Wilson, 3 puertas más abajo. James inmediatamente comprendió la urgencia de la situación. Juntos, regresaron apresuradamente a la casa de Harold. La respiración de Martha era superficial. Su piel estaba húmeda. Sin forma de mover ninguno de los vehículos que bloqueaban, los 2 hombres llevaron cuidadosamente a Martha calle abajo hasta el coche de James. James se apresuró al hospital mientras Harold se sentaba en la parte de atrás, sosteniendo la mano de Martha. El personal de la sala de emergencias se la llevó inmediatamente al llegar. Poco después de la medianoche, un médico apareció con noticias. Martha había sufrido un evento cardíaco severo. Si hubieran llegado incluso 10 minutos más tarde, el resultado podría haber sido catastrófico. Harold pasó la noche junto a la cama de Martha. Cuando llegó la mañana, una enfermera lo convenció de ir a casa, ducharse y regresar con algunos artículos personales para Martha. Al llegar a casa, exhausto y emocionalmente agotado, Harold vio el coche de Mabel todavía estacionado a través del camino de entrada, exactamente donde había estado la noche anterior. A través de su ventana, podía verla moviéndose, preparándose para su día como si nada hubiera pasado, como si sus acciones no hubieran casi costado la vida de Martha. Harold se sentó en su sala de estar durante horas, mirando el coche de Mabel a través de la ventana. Cuando llegó la noche y las luces de Mabel se apagaron, tomó su decisión. Moviéndose con propósito a pesar de su agotamiento, Harold sacó bolsas de cemento de fraguado rápido, ladrillos y sus herramientas de construcción. Trabajando durante toda la noche con décadas de experiencia en albañilería, Harold construyó una barrera de cemento sólida a través de la entrada de su camino de entrada compartido. El muro tenía 3 pies de altura, lo suficientemente alto como para bloquear cualquier vehículo, pero con un estrecho camino para caminar en un lado. Al amanecer, el cemento se había endurecido y Harold hizo una maleta y regresó al hospital para estar con Martha. Mabel se despertó para descubrir su coche atrapado detrás de un muro de cemento que no existía el día anterior.
Su reacción inicial fue de rabia. Durante casi una semana, Mabel se vio obligada a tomar el autobús para ir al trabajo. Se perdió una reunión crucial con un cliente, lo que le costó un contrato a su empresa y le valió una consulta formal. Después de días sin respuesta de Harold, Mabel comenzó a acercarse a los vecinos, su tono cambiando de exigente a suplicante. La mayoría simplemente cerraba sus puertas. Solo James Wilson finalmente se comprometió con ella. Le preguntó si sabía por qué ahora había un muro a través de su camino de entrada. Cuando ella se quejó, James explicó lo que había sucedido la noche que ella se negó a responder a su puerta. Describió cargar a una mujer inconsciente hasta su coche porque Mabel no se molestó en responder a su desesperado vecino. Quizás por primera vez, la realidad atravesó la visión egocéntrica del mundo de Mabel. El color desapareció de su rostro mientras escuchaba. Nunca había imaginado que se estaba desarrollando una emergencia genuina. Cuando Harold regresó a casa con Marta, que todavía estaba débil pero recuperándose, Mabel estaba esperando en su porche. Se acercó tentativamente, verdaderamente arrepentida por primera vez. Admitió que no tenía idea de que era una emergencia médica y ofreció una disculpa sincera. Se organizó una reunión de vecindario y Mabel se disculpó públicamente con Harold, Marta y todos los afectados por sus acciones desconsideradas. Harold aceptó su disculpa y ayudó a establecer límites de estacionamiento adecuados una vez que se retiró la barrera. Los meses que siguieron revelaron a una vecina transformada. Mabel mantenía su música a niveles razonables y siempre estacionaba con consideración. Lo más sorprendente, comenzó a revisar a Marta regularmente, trayéndole comidas durante la recuperación. A través de las drásticas acciones de Harold, una vecina difícil había aprendido una valiosa lección sobre comunidad y consideración. ¿Qué habrías hecho tú en la situación de Harold? ¿Habrías tomado una acción tan dramática o habrías encontrado otra forma de lidiar con un vecino desconsiderado?